hay que verlo de manera integral. Así vaya por hipertensión, diabetes, etcétera, pues hay que trabajar desde los diferentes aspectos. Y la sexualidad definitivamente es un área que no estamos abordando y que puede afectar la calidad de vida de las mujeres. Vamos a hablar hoy específicamente de sexualidad femenina. Obviamente el capítulo masculino es otro capítulo completo y es igual de completo como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, básicamente, ¿qué nos ha mostrado la literatura? La literatura claramente nos dice que los pacientes con enfermedades crónicas van a tener una afectación en su calidad de vida sexual. Independiente de la patología, independiente que esté controlado o no, algo en su sexualidad va a cambiar. Y eso es un factor a tener en consideración para el seguimiento, la adherencia y muchas de las complicaciones o, por ejemplo, falta de adherencia a los pacientes, por ejemplo, a los métodos para regular la presión arterial, tienen que ver con los efectos adversos y cosas que a veces no detectamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que hay muchos factores derivados de la enfermedad y de sus tratamientos que pueden afectar la sexualidad, pero también cada que tenemos un paciente que le diagnosticamos por primera vez o que está con una enfermedad crónica, va a tener un impacto en calidad de vida, síntomas ansiosos, depresivos, es decir, si tú venías sano y de la noche a la mañana te dicen eres hipertenso, eres diabético, esto va a cambiar tu calidad de vida y esto va a afectar la sexualidad. Y otro de los factores a tener en consideración era cómo era la vida sexual previa al diagnóstico de la patología. ¿Qué pasaba con mi función sexual antes de que me dijeran que yo era diabético? Porque si de repente yo ya tenía un deseo sexual bajo, resulta que ahora con la diabetes, con la hipertensión, con la enfermedad reumatológica, se va a afectar de manera más notoria esas patologías sexuales. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas y sexualidad, tenemos que entender que toda práctica sexual va a tener unos componentes, o toda salud sexual va a tener unos componentes que van a ser sociales, por supuesto, quiénes somos, qué cultura tenemos, en dónde crecimos, pero también vamos a tener aspectos psicológicos, cuáles son mis herramientas, cómo manejo las emociones, qué tanto de alguna manera me sé comunicar con el otro, y obviamente los aspectos biológicos, que el día de hoy son en los que más vamos a profundizar, porque claramente para que se dé un éxito en esa actividad sexual, necesitamos que todos los sistemas, y en especial el vascular, estén funcionando de manera adecuada. Entonces, básicamente, vamos a mirar y nos acordamos de las actividades pasadas. Ya sabemos, espero, todos, que la respuesta sexual femenina puede empezar en cualquiera de las fases y que claramente para que una mujer sienta placer necesita una recompensa. Es decir, las mujeres necesitamos sentir placer para que queramos tener más relaciones sexuales. La mujer que no siente placer claramente no quiere nada y claramente empieza a bloquear su sexualidad. ¿Qué es importante tener en consideración? Que no solamente el placer es importante y que no solamente vamos a pensar en esta situación, sino que cuando hablamos de disfunciones sexuales femeninas, es muy difícil a veces pensar que solamente tiene afectado el deseo o que solamente tiene afectada la fase excitatoria. Las mujeres en general vamos a tener una coexistencia. A veces tenemos lo más marcado es el deseo, pero cuando hacemos la historia clínica, encontramos que empezó porque no sentía placer, porque tenía resequedad vaginal, porque le dolía y como le dolía, entonces se le bajaron las ganas. O no tenía orgasmo, entonces evidentemente pues perdió el interés. Entonces las disfunciones sexuales femeninas muchas veces coexisten, como les muestro en este dibujo. Básicamente, cuando exploramos la vida sexual femenina, hay que explorar todas las esferas y todas las áreas de la respuesta sexual. En ese orden de ideas, vamos a revisar cómo el último enfoque que se está dando de la respuesta sexual no es solamente entender la respuesta sexual como cumplir unas fases, unas metas, sino que para hablar de respuesta sexual tenemos que entender que van a haber unas condiciones físicas que se tienen que garantizar, pero si la parte mental, la parte biopsicosocial no está funcionando, vamos a tener alteraciones. Entonces, si vemos en esta gráfica, que es el nuevo modelo, o el modelo que estamos hablando actualmente de respuesta sexual integral, vamos a tener unos factores que nos van a mostrar unos factores psicológicos, pero vamos a tener unos factores sociales y vamos a tener como una balanza. Van a haber unas cosas que nos van a mostrar en positivo y nos van a generar placer, nos van a facilitar la respuesta sexual, pero vamos a tener otras cosas que nos van a apagar la vida sexual. Entonces, en este modelo que es el typing pointing, lo que se hace es
poner en la balanza el paciente que tiene, para dónde se está yendo la balanza y valorar todas estas cosas nos van a ayudar para que en un momento determinado pues podamos definir en dónde vamos a enfocar nuestro tratamiento. ¿Qué nos dice la medicina interna de Harrison? ¿Cuáles son las patologías sexuales más frecuentes en la mujer? Básicamente las que tienen que ver con enfermedades crónicas como cardiometabólicas, reumatológicas, neurológicas, problemas hepáticos y renales. Y por supuesto, en el segundo nivel estaría todo lo que tiene que ver con trastornos mentales y por supuesto todo lo que tiene que ver con medicamentos. Esto es la edición del 2020 de la medicina interna. Hay un capítulo de disfunciones sexuales femeninas y masculinas que pueden explorar, que pueden tratar de acercarse a él. Y gracias. Y por otro lado vamos a encontrar, gracias. Y por otro lado vamos a encontrar que dentro de las causas que vamos a tener de disfunciones sexuales, el factor hormonal tiene una importancia marcada. Sin embargo, en la mujer es un poco más difícil de evaluar que en el hombre. Definir cuál es el nivel de la testosterona que se afectó, por ejemplo, con el Sjögren o, por ejemplo, con el ovario poliquístico va a ser un poco más complicado, pero es un factor a tener en consideración. De la misma manera vamos a ver que el factor neurogénico es importante sobre todo para los trastornos del orgasmo y claramente la causa más importante para las disfunciones sexuales femeninas van a ser todas las etiologías o todo lo que nos afecte el endotelio, el vaso sanguíneo. Entonces, cuando estamos hablando de disfunciones sexuales femeninas, sabemos que la causa número 1 es las patologías vasculares. Siempre habíamos pensado que eran los factores emocionales, que la paciente estaba tímida, que la paciente tenía depresión. Realmente lo que sabemos actualmente es que hay un componente psicológico importante que siempre va a coexistir, pero que el factor biológico es un factor a tener en consideración. Y dentro de las patologías vasculares, entonces tenemos la hipertensión, el infarto del miocardio, la dislipidemia, por supuesto el tabaquismo, la diabetes y una causa muy importante que no la pongo allí, que es el sedentarismo. Mujeres sedentarias igual a problemas en su sexualidad, igual que en los hombres, pero en nosotros es muy evidente porque claramente vamos a tener grandes patologías a nivel del piso pélvico. Entonces, simplemente a modo de recordar y trabajar esto, acordémonos que la lubricación vaginal va a depender de toda una fila nerviosa y arterial que se tiene en la vagina. Y cuando tenemos alteraciones en la producción del óxido nítrico, cuando tenemos unos vasos que han perdido su compliance y que tenemos cambios y hay rigidez en esos vasos, vamos a encontrar que, por supuesto, este endotelio que no está funcionando nos va a producir gran rigidez y menor producción de la lubricación. Entonces, no nos ganamos nada poniéndole óvulos a una paciente que lo que tiene es un problema vascular. Lastimosamente, los óvulos de estrógeno no le van a corregir el problema. Entonces, la pobre paciente claramente se resigna a que no va a tener ningún tipo de mejoría y básicamente es porque estamos evaluando mal, porque así como en los hombres, el óxido nítrico tiene un rol muy importante en todo lo que es el funcionamiento, en la fase excitatoria femenina, que en últimas es muy importante para que se dé toda la respuesta sexual. Entonces, acordémonos de manera importante que la mujer por encima de los 40, 50 años va a tener mayor riesgo cardiovascular, tenemos un descenso de los estrógenos y vamos a tener mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas tipo hipertensión, tipo diabetes, tipo obesidad, y esto va a empeorar, por supuesto, la posibilidad o aumentar la posibilidad de enfermedades crónicas y, por consecuente, la posibilidad de más patologías sexuales. Entonces, ¿cuál es más o menos la prevalencia de las disfunciones sexuales femeninas? Estamos hablando, dependiendo del texto que ustedes exploren, actualmente hablamos de que más o menos del 45% de las mujeres podemos tener en algún momento de nuestras vidas una disfunción sexual. Eso es altísimo. Pero si ustedes ven, uno diría, no, pues eso le da sobre todo a las viejitas. Pues sí, en las adultas mayores evidentemente es mayor, pero miren el pico importante que hay aquí, e inclusive antes de los 40 años. Y cuando miramos la causa más importante, como ya lo habíamos dicho, es un origen vascular. Y si miramos las causas vasculares, miren cómo las pacientes con infarto de miocardio hasta un 66% tienen patologías sexuales. Las pacientes hipertensas, ¿cuántas pacientes hipertensas vemos todos los días? Un montón. ¿Cuántas veces le preguntamos cómo está su sexualidad? ¿Y cuántas veces pensamos, por ejemplo, que el medicamento que toman puede estar afectando su sexualidad?
Realmente no es algo que hagamos mucho, pero vean cómo más del 50% puede tener patologías sexuales. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia con respecto a pacientes con enfermedad cardiovascular? Que van a tener menos placer, que van a tener menos encuentros sexuales, que su índice de función sexual femenino, acuérdense lo que nos mostró la doctora Daniela la semana pasada o hace 2 semanas, que básicamente es una escala de medición que utilizamos para mirar cómo están los componentes en la sexualidad femenina. Ese entre más bajo es peor. Entonces ya sabemos que estos pacientes van a tener esta dificultad. Además, las enfermedades crónicas vasculares o cardiovasculares se asocian de manera importante con depresión y con ansiedad. Y la depresión y la ansiedad son otro factor de riesgo para causar además patologías sexuales. Entonces, la falta de deseo sexual es una de las cosas más importantes en estas pacientes y va a producir entonces una disminución en la frecuencia de prácticas sexuales hasta el 60%. O sea que casi que usted, de las 100 pacientes que usted ve, 50 de sus pacientes con patologías cardiovasculares van a tener patologías sexuales. Y hay que hacer esa pregunta para poder evaluar. Obviamente la hipertensión arterial, todos sabemos perfectamente que daña órgano blanco y dentro de las cosas importantes a tener en consideración es que nos va a afectar la función sexual. ¿Qué le pasa a la mujer con hipertensión arterial en su sexualidad? Básicamente dependiendo de cómo tengamos a la paciente. Si la paciente está sin tratamiento, este daño vascular va a hacer que se produzca una vasoconstricción y que altere, como ya vimos, la lubricación vaginal, el deseo sexual y la sensación de placer. Pero también, por otro lado, vamos a tener una complicación importante con el tratamiento. ¿Por qué con el tratamiento? Porque resulta que podemos hacer iatrogenia a nivel de la salud sexual femenina con ciertos medicamentos. Entonces, no se trata que no tratemos a las pacientes, evidentemente hay que tratarlas, pero cuando uno empieza, por ejemplo, un medicamento antihipertensivo, la pregunta de control es cómo está, cómo le ha ido, tiene alguna cosa nueva que contarme, cómo se ha sentido, y definitivamente tendríamos que entender que el daño endotelial de estas pacientes nos va a alterar todo este flujo genital y esto es una de las cosas que más va a llevar a la disparidad social. Entonces aquí simplemente a modo de recordarles para los que quieran revisar y les traigo 2 publicaciones del 2021, una y la otra del 2016, donde se encuentra, por ejemplo, que las pacientes hipertensas van a tener mucho menos actividad sexual, bajos puntajes en la satisfacción sexual, síntomas depresivos y frecuencia sexual disminuida. Pero ¿qué otra cosa es importante reforzar? Que la iatrogenia con los antihipertensivos es la causante, por ejemplo, de que el 55% de las pacientes que están tratadas con antihipertensivos pueden tener bajo deseo sexual, anorgasmia en un 42% y dificultades con excitación en el 53%. O sea que lo que les estamos haciendo para tratarlas a nivel cardiovascular les puede afectar su función sexual. Entonces, hace historias clínicas un poco más completas. Y dentro del manejo, la evidencia que nos ha mostrado que los medicamentos que más afectan la sexualidad femenina son los diuréticos y los betabloqueadores. Pero dentro de los betabloqueadores tenemos uno que es el nebivolol, que al contrario, en vez de empeorar la función sexual, mejora la vasodilatación y va a mejorar un poco esa sensación de placer. Entonces, no es como todos, no es un efecto de clase o de grupo, sino que claramente vamos a tener algunos que pueden mejorar. ¿Cuáles medicamentos los podemos utilizar para mejorar la sexualidad o incluso para no afectarla? Sabemos que los ARA2 solos, no en combinación, pueden tener un efecto protector en la sexualidad. Entonces, a las pacientes que tengamos y que tengan factores de riesgo, además de la hipertensión, pues tratar de buscar, si la guía no lo permite, la utilización de medicamentos que no afecten ni el deseo, ni las fantasías, ni la función sexual. ¿Qué nos muestra la evidencia también? Todos sabemos que con las guías de hipertensión arterial, dependiendo del valor de la presión arterial, tenemos que utilizar monoterapia o terapia combinada, ¿verdad? Lamentablemente, para efectos de la presión arterial y las disfunciones sexuales, entre más medicamentos toma una paciente para su presión arterial a dosis altas, claramente más efectos en la sexualidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si vamos a hacer combinaciones de medicamentos, tratar de buscar la sinergia de los medicamentos, pero tratando de llevarlos con la dosis más baja para evitar los efectos adversos que con ellos podamos encontrar. Básicamente,
Hasta allí algunas de las cosas importantes con hipertensión, pero sabemos que un paciente hipertenso va a tener claramente una aterosclerosis y puede estar asociada a una dislipidemia. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes hacen un síndrome que se llama el síndrome de insuficiencia vascular vaginal y clitoridiana. ¿Qué es eso, doctora, por favor? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo existe? Básicamente, ¿en qué consiste? La falta de una adecuada función endotelial nos va a llevar a que en la pelvis haya una, hay una importante reducción del flujo sanguíneo que produce un gran engrosamiento del tejido vaginal con alguna fibrosis, y la presencia de esa fibrosis hace que haya dolor con las relaciones sexuales, altera un poco esa lubricación, y en última lo que vamos a tener es que vamos a tener menor liberación del óxido nítrico con atrofia, degradación de las fibras nerviosas, y esto va a generar dolor también. Obviamente sabemos que las pacientes que tienen dislipidemia importante o grado de dislipidemia de manera severa van a tener también además alteraciones en algunas de sus andrógenos, y evidentemente altos niveles de colesterol y de lipoproteínas pues van a producir inflamación en los vasos sanguíneos, que en últimas se van a traducir en formación de placa, alteración en la sensibilidad. Entonces, parte del examen físico que tenemos que hacerle a las pacientes desde el punto de vista ginecológico, perdón, queridos colegas ginecólogos, es revisar la sensibilidad vaginal, es decir, y vulvar, porque muchas veces hacemos el tacto, muchas veces miramos con el espéculo, pero casi nunca miramos cómo está esa sensibilidad, y específicamente esa sensibilidad vibratoria. Entonces, evidentemente no se trata de hacer la prueba de vibración pues con el ¿cómo se llama? El diapasón, pero sí hay que mirar cómo está esa sensibilidad con un hisopo y mirar qué está pasando, porque cosas tan sutiles como que haya alguna alteración en esa sensibilidad nos puede indicar, por ejemplo, una neuropatía diabética, o nos puede indicar que hay cambios grandes en esta sensibilidad que no las van a mejorar con algunas de los tratamientos que estamos haciendo normales. Entonces, importante no olvidar que el ACV también existe, que las pacientes que tienen ACV o que pueden tener un accidente cerebrovascular transitorio pueden hacer disfunción sexual, pueden hacer cambios de la comunicación, cambios en su esfera también de la lubricación, y hay que explorarlo porque incluso 2 años después de haber tenido el accidente cerebrovascular, así no haya secuelas, siguen habiendo secuelas desde el punto de vista de su sexualidad. Entonces, explorar esta parte de ellas es importante. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poquito de las cardiometabólicas. Entonces, la obesidad, el sobrepeso y la diabetes son algunas de las patologías que más van a afectar la sexualidad. ¿Y por qué? ¿Y qué se sabe al respecto de eso? ¿Qué dicen los artículos y qué hemos encontrado en las investigaciones? Básicamente, estudios muy grandes como este, hecho con una población de mujeres en edad reproductiva, miren que se encuentra una gran correlación entre el tamaño de la cintura, la frecuencia coital y la frecuencia masturbatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres con obesidad, con sobrepeso y con perímetro abdominal aumentado tienen menos prácticas sexuales con pareja y tienen prácticas mayores autoestimulatorias. Eso no tendría ningún problema, no dice, pues no pasa nada. Que tenga una autoestimulación no pasa nada. Sin embargo, también hay otras cosas que son interesantes. Tienen la tendencia a tener parejas sexuales con obesidad también. Además, limitaciones en sus posiciones sexuales, en sus prácticas sexuales. Y digamos que desde lo estético también ellas tienen algunos problemas de autoestima que en un momento determinado las hacen sentir menos atractivas, y cuando empiezan a disminuir de peso o empiezan a hacer cambios en su cuerpo, de alguna manera, desde el punto de vista de empezar a hacer ejercicio, etcétera, empieza a mejorar esa función sexual. Entonces, ¿qué sabemos? En las pacientes con obesidad, específicamente ya no sobrepeso, sino con obesidad mórbida, vamos a tener problemas de manera importante desde lo estético, desde las posturas, desde la inhibición, desde el rechazo del propio cuerpo. Y claramente las pacientes que se hacen bypass o las pacientes que hacen estrategias como la utilización de medicamentos como Saxenda o lo que se está utilizando pues actualmente para reducir el peso, empiezan a encontrar no solamente mejoría por la parte estética, sino que la inflamación crónica que implica la obesidad se empieza a resolver.
Porque es que tenemos que entender que el fenómeno de la obesidad no es solamente un fenómeno estético, es un factor inflamatorio que se puede medir con PCR y que uno puede hacerle seguimiento a las pacientes y encuentra resultados muy positivos con la pérdida de peso y la actividad física. Entonces, ¿qué estudios y qué hemos encontrado? Que las pacientes a mayor índice de masa corporal, menores puntajes de satisfacción sexual. O sea que esto de la abuelita feliz que tiene una práctica sexual feliz y que está completamente plena, no es tan cierto. Las diferentes investigaciones nos han mostrado que entre más índice de masa corporal ha aumentado, miren que realmente el placer disminuye y que digamos que el punto crítico está como sobre todo en obesidad 2 y 3. ¿Qué más sabemos? Pues desde el punto de vista metabólico sabemos y desde el punto de vista metabólico tenemos que las citoquinas inflamatorias van a estar expresadas de manera diferente en la obesidad, que las pacientes obesas van a tener una disregulación metabólica, que vamos a tener la producción de un montón de agentes vasoconstrictores que nos van a dañar el endotelio, que las pacientes obesas van a tener más posibilidades de complicaciones respiratorias, apnea del sueño, complicaciones hepáticas. Entonces no es solamente un factor estético, insisto muchísimo en eso, porque claramente la obesidad hay que entenderla desde esa dinámica y en la sexualidad pues todo esto nos va a afectar. Desde el punto de vista, siguiendo con las metabólicas, la diabetes va a afectar muchísimo y es tal vez una de las patologías que más puede afectar la sexualidad femenina, dado que ustedes saben muy bien que diabetes es igual a enfermedad vascular. Y el mal control glicémico que hagamos de nuestras pacientes va a ser causante del daño endotelial. Entonces es nuestra responsabilidad como médicos tener a nuestras pacientes en cifras de hemoglobina glicada adecuadas. Estamos hablando de que todas deberían estar por debajo de 5 o máximo 5.5. Idealmente, las pacientes que están en metas empiezan a mejorar su sexualidad. Pero miren que la gran mayoría de las mujeres diabéticas, hasta un 70%, tienen bajo deseo sexual y problemas excitatorios. Las patologías más frecuentes en ellas son dispareunia, se presenta vaginismo y todo esto de nuevo es por la alteración en esa red vascular y esa red nerviosa que ya vimos que estaba en la zona genital. Pero además las pacientes diabéticas tienen muchísimas más infecciones urinarias de repetición, cándida y otras patologías ginecológicas. Casualmente, los síntomas climatéricos en las mujeres diabéticas, si bien es cierto son los mismos, son un poco más intensos y esto también puede afectar de manera importante la sexualidad. En las pacientes diabéticas, un 55% van a tener asociado trastornos de ansiedad y depresión y lo que sabemos por los estudios es que la calidad de vida de las pacientes diabéticas se altera de manera muy importante cuando se cuenta con una incontinencia urinaria, infecciones urinarias y cuando hay problemas en la sexualidad. El problema cuál es, que casi no se habla de esto. En las pacientes diabéticas se da sobre todo una importancia al control glicémico, a disminuir las complicaciones, dejando de un lado un poco preguntar todas estas otras cosas por tiempo, por lo que sea, y evidentemente es algo que no se aborda normalmente. Otras revisiones, pues básicamente esta es la revista más importante que trabajamos, las personas que trabajamos en medicina sexual, la pueden bajar de internet, es excelente cuando tengan dudas al respecto, así como hay medicina basada en la evidencia para las otras áreas, en sexología también manejamos metaanálisis, revisiones sistemáticas, y en esta, por ejemplo, que es un metaanálisis del 2017, del 2013, se encuentra claramente cómo la diabetes se asocia a un daño macrovascular y microvascular y evidentemente se han hecho grandes mediciones con el flujo que se da a nivel vaginal, encontrándose disminución de la congestión capilar, que es la que explica el por qué las pacientes, a pesar de que están siendo estimuladas o que tienen unas parejas que se preocupan por su sexualidad, no refieren sentir placer. Entonces ellas van a tener una modificación muy importante de su sensibilidad que va a afectar por un lado la parte de la vasocongestión, la erección clitoridiana, pero además van a tener una afectación y una sensación reducida de los estímulos vibratorios. Entonces en ellas sí que es importante evaluar esta situación. Además van a tener también problemas en la señalización y en la expresión de los receptores de andrógenos que también van empeorando la situación vaginal.
La neuropatía diabética, pues evidentemente nos va a dañar la sensibilidad, nos va a facilitar el dolor pélvico, la vulvodynia, nos va a producir una disminución en esa sensibilidad. Y bueno, ya habíamos hablado que había afectación en el óxido nítrico, que evidentemente nos cambia el factor idoneidad. Entonces, si uno pudiera mirar, y sabemos que el síndrome metabólico es el conjunto de varias de estas patologías que hemos hablado, claramente una paciente que tenga síndrome metabólico está claramente condenada a tener disfunción sexual. Entonces, la meta de nosotros como clínicos, en el área de ginecología, ustedes como médicos generales, los sexólogos, en fin, tenemos que ver a nuestras pacientes de manera integral, ofrecerles una muy buena calidad de vida al respecto de esto. ¿Qué otras patologías que con frecuencia podemos ver en consulta van a afectar la función sexual? Un grupo grande son las patologías reumatológicas y quise traerles las patologías reumatológicas porque en general van a tener algunas funciones reducidas y en general van a afectar muchísimo la autoestima. Las pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, con esclerosis, con esclerodermia, van a tener afectación en su salud mental también. Y si vemos este journal, por ejemplo, de reumatología, esta investigación que se hace con este número gigante de pacientes, se encuentra que la estadística dice que más o menos el 65% de los pacientes con artritis reumatoidea van a tener patologías sexuales. O sea que es algo que hay que trabajar y pues evidentemente en estas pacientes estamos enfocados en el dolor, en la deformidad, en que no tenga complicaciones, pero esta parte la dejamos de lado y claramente hay muchísimas cosas que podríamos hacer por ellas. Por ejemplo, de las cosas que más se van a afectar en ellas es el orgasmo. Claramente la fatiga que producen estas patologías va a hacer que ella no tenga un buen rendimiento en sus prácticas sexuales. Hay limitaciones en la movilidad y en la rigidez, entonces existen hasta un Kama Sutra para las pacientes con patologías reumatológicas. Ahora les voy a mostrar algunas de las fotos al final. Y básicamente también vamos a tener problemas de lubricación y resequedad vaginal en estas pacientes. En una paciente juvenil que tenga una artritis reumatoidea juvenil, imagínense si desde muy pequeña en su adolescencia tiene estas patologías, definitivamente va a tener grandes dificultades de tener una pareja y de poder consolidar un futuro con estas personas. Uno de los síndromes más importantes y que les aplica, por supuesto, a ustedes es el Sjögren. Una de las formas importantes de diagnosticar el Sjögren es a través de una dispareunia crónica. Los pacientes que se quejen de manera permanente de resequedad vaginal, que les duele, no importa la edad, tenemos que hacer el descarte o tenemos que hacer el diagnóstico o descarte porque claramente es una causa muy importante. Sabemos que estas pacientes con Sjögren van a tener una afectación en la lubricación y vaginitis crónicas en un 50% de las pacientes. El problema es que casi nunca hablan de los síntomas vaginales y aparte de tener problemas vaginales, pues van a tener alteraciones en su esfera mental, precisamente por la incapacidad que pueden tener de tener placer. Otra patología importante es la esclerosis sistémica. Es una patología que no les va a llegar todos los días, es un poco menos frecuente, pero claramente es importante en la medida de que va a tener un gran daño endotelial y obviamente va a tener cambios en esa piel. ¿Y cuál es el órgano más importante o más extenso desde lo sexual? La piel. Entonces, todo lo que me afecte la piel, dermatitis atópica, psoriasis, esclerodermia, me va a afectar la sexualidad desde el punto de vista del contacto, de la posibilidad de sentir. Pero en el caso específico de ellas, por ejemplo, van a ser fenómeno de Raynaud y esto va a ser doloroso y ellas pueden sentir que no pueden tener prácticas sexuales precisamente por los dolores musculares, por las úlceras que se empiezan a presentar en boca, en dedos, etcétera, etcétera. Entonces es una de esas patologías que tendríamos que explorar. El lupus tiene como característica importante el proceso vasculítico asociado, pero las pacientes con lupus no tienen afectación en su sexualidad todo el tiempo. Básicamente cuando tenemos pacientes con lupus activas, es decir, que tengan anticuerpos antifosfolípidos positivos, que tengan trombocitopenia, todas estas situaciones son las que se van a asociar, por supuesto, a los cambios en la sexualidad de estas pacientes y básicamente a las afectaciones, no solamente del ciclo menstrual, sino de todas las complicaciones vasculares. Finalmente, patologías respiratorias, casi nunca pensamos en ella. A las mujeres también nos da EPOC, también nos da apnea obstructiva del sueño, también nos da asma.
Y claramente los pacientes que tienen este tipo de hipoxia y de cansancio muscular por hipoxia van a tener disminución en su rendimiento sexual. Un 20% más o menos deja de tener relaciones sexuales, el 47% dijo tener algún tipo de limitación, y es muy fácil darle un consejo sexual a estas pacientes porque simplemente usted le dice, utilicen inhalador antes de la práctica sexual. Hay ciertas posiciones sexuales que le van a mejorar la ventilación y son cosas sencillas que pueden mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Esta es una publicación que los invito a que la consulten sobre precisamente enfermedades sexuales en pacientes con EPOC, y si ustedes miran, la gran mayoría manifestó que tenía grandes dificultades en las prácticas sexuales por ahogamiento, por fatiga y porque no podían tener un performance sexual desde las prácticas porque sentían ahogo dependiendo de la posición que utilizaban. HIV se nos volvió una patología crónica. Muchas pacientes que tenemos con HIV pueden tener parejas serodiscordantes y claramente tienen interés en tener prácticas sexuales, pero por un lado los antirretrovirales pueden tener un efecto en la patología, en la función sexual, pero también una vez se ha detectado esta patología pueden haber situaciones desde lo cognitivo que afecten esa sexualidad. Entonces con estos pacientes siempre hay que mirar cómo están funcionando, qué sienten al respecto y cuáles son las complicaciones más importantes. Patología que nos afecta a todos los que estamos aquí sentados, que es el mal del siglo, que es el mal de la pandemia, que es el estrés crónico. Definitivamente, cuando todos estamos en una situación, acuérdense que el estrés es una situación que la vivimos todos los días, es una forma en que las células se preparan. Pero ¿qué es lo importante? Cuando llevamos o tenemos 2 o 3 meses en una situación de caos, cansancio, empezamos a no podernos concentrar, no dormimos bien, empezamos a tener niveles alterados de cortisol, ¿qué va a hacer? Nos afecta el estado de vigilia y nos va a producir cansancio físico. ¿Qué pasa con el estrés crónico? El cortisol nos va a inhibir y nos va a afectar la producción de testosterona y va a hacer que el deseo sexual se disminuya. Entonces, obviamente, la tonicidad laboral, el no dormir, hay que dormir. No estoy diciendo que no puedan hacer turnos de que dormir, ¿no? Pero definitivamente entre 6 a 8 horas es lo mínimo que tendrían que dormir y nocturno para que esos niveles de cortisol se puedan recuperar. A ustedes, estudiantes de medicina, intenten cambiar el esquema de estudio nocturno en la madrugada, porque si ustedes no hacen un buen descanso y una buena desintoxicación a nivel cerebral de ese cortisol y de todas esas toxinas, ese cansancio se les va a acumular, y no solamente en lo sexual. Ahí podría contarles muchas cosas, pero también desde el punto de vista del rendimiento. ¿Y qué sabemos? Que pacientes que tienen estrés crónico van a tener niveles de ansiedad y depresión mayores y evidentemente todas estas redes neuronales se cansan. Y todas estas redes neuronales las necesitamos para todos los procesos de erotismo, de atracción, de cortejo que se van a ver afectadas y evidentemente pues vamos a hacer malas parejas sexuales, evidentemente porque ya no nos vamos a conectar, ya no vamos a entender esta información. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión es un gran productor de disfunciones sexuales. Pues acordémonos muy bien que una cosa es hablar de síntomas depresivos y otra cosa es un trastorno depresivo mayor. Los pacientes que tienen trastorno depresivo mayor y que tienen cambios en esta área del afecto van a tener con mayor frecuencia alteraciones en el deseo sexual, alteraciones en la excitación. ¿Y cuáles son otra de las cosas importantes a tener en cuenta con la depresión? Que los medicamentos que utilizamos para manejar la depresión van a producir afectaciones en la sexualidad. Entonces, no quiere decir con eso que no podemos dar antidepresivos, cuidado, no se trata de eso. Claramente al paciente hay que sacarlo de su estado depresivo, pero tenemos que tratar de hacer una adecuada selección o empezamos a ver a nuestra paciente. Si la paciente tiene síntomas de cambios en su sexualidad secundarios al efecto del antidepresivo, tenemos 2 alternativas. O le ponemos tadalafilo a dosis pequeñas diarias para disminuir ese efecto adverso, o cambiamos a una molécula como bupropión que tiene menos impacto en la sexualidad y menos impacto en el deseo sexual, que es lo que más frecuentemente pasa. ¿Cuáles son los antidepresivos que más afectan la función sexual? La sertralina, los inhibidores de recaptación de serotonina, o sea, fluoxetina, etcétera, etcétera. Entonces, casi que los que usamos todos los días son los que más afectan la sexualidad. Algunos son dosis dependientes, por ejemplo, fluoxetina.
a dosis de 20 miligramos no hacen tanto daño, pero a veces a las pacientes las tenemos que llevar a dosis más altas. Entonces es muy importante, pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, señora? ¿Cómo va su vida? Cuénteme qué ha sentido nuevo, qué ha pasado con su sexualidad. Si la paciente le dice, no, doctora, es que yo dejé de tomarme esos medicamentos porque me producían esto y esto y esto, pregúntenle los síntomas sexuales. De repente has sentido esto, te ha pasado este tipo de cosas, porque si no, las pacientes no se los van a contar. ¿Qué pasa con la ansiedad? Claramente la ansiedad es un gran enemigo de la sexualidad. Cada que usted se pone ansioso, el sistema se pone hiperactivo, usted produce resequedad vaginal, usted produce taquicardia, usted produce ansiedad de desempeño y evidentemente las investigaciones nos muestran que la ansiedad va a dificultar que se tengan los orgasmos y producir dolor. Entonces, cuando uno está teniendo una práctica sexual y se puso ansioso porque es la primera vez o porque no sabe o porque lo que sea, en vez de que pase rico, pues no pasa muy maluco. O sea, la ansiedad hay que controlarla y hay que aprender. Eso en términos generales como síntomas ansiosos. Pero cuando ya se tiene un trastorno de ansiedad, sabemos que se van a dar unos cambios importantes a nivel vulvar y la misma ansiedad te va a producir congestión vaginal y sensaciones que la paciente puede experimentar como que es eso tan raro, puede hacer un cuadro como fóbico de las relaciones sexuales asociadas, que es un poco lo que pasa, por ejemplo, con el vaginismo. Las pacientes que tienen miedo a las relaciones sexuales, que es como el vaginismo que hacen contractura, es porque sienten que algo malo les va a pasar, un pensamiento catastrófico y evidentemente hay que trabajar eso para poder tener esas prácticas sexuales. Y obviamente lo que nos pasa a todos los seres humanos actualmente después de la pandemia y antes también, que son las preocupaciones excesivas, van a hacer que claramente tengamos muchos distractores que los llevamos a la cama, por decirlo de esa manera, no limpiamos nuestro cerebro cuando vamos a entrar a tener un encuentro sexual y entonces no nos vamos a poder conectar de manera adecuada con el otro. Gran parte de las disfunciones sexuales que uno ve en el consultorio tienen que ver con dificultades de comunicación y con limitaciones para estar en el allí y en el ahora. Entonces está allí teniendo su relación sexual, pero está pensando, tengo examen de bioquímica, mañana tengo turno de gineco, etcétera, etcétera. Entonces no estás en el aquí y en el ahora y eso es importante. Trastorno bipolar, vamos a tener dos presentaciones. Cuando están en fase maníaca puede haber algo de hipersexualidad, podemos tener trastornos de la excitación, y cuando están en fase depresiva, pues básicamente lo mismo que ya les dije con depresión. Es muy importante tener claro que muchas pacientes que tienen trastorno bipolar dejan de tomar los medicamentos para la bipolaridad precisamente porque afectan su sexualidad. Se me olvidó decirles la cuña, los medicamentos como benzodiazepinas son venenos para la sexualidad. Realmente no van a mejorar la sexualidad, sino que al contrario, la van a afectar. Obviamente, si se tiene un trastorno ansioso severo, pues hay que usarlos. Pero tratar de elegir los que menos efectos adversos puedan tener. Y en el caso de la bipolaridad, medicamentos como la quetiapina podría ser una muy buena alternativa porque es de los antipsicóticos y que sirven también para modular el ánimo, que tendrían menos efecto en el área sexual. Entonces es importante conocer esto para explorar esta parte de la sexualidad en todas las pacientes que lleguen a nuestro consultorio. Finalmente, las enfermedades psicóticas. Claramente, uno de los problemas que tienen los pacientes que tienen esquizofrenia o que tienen algún grado de alteraciones pues, del sensorio o de enfermedades psicóticas, básicamente van a ser cuando tienen los episodios psicóticos, pues evidentemente no se van a conectar con nadie, pero cuando están funcionales y cuando están de alguna manera en su forma menos aguda o menos crítica, claramente van a tener un gran estigma, les va a costar mucho trabajo conseguir parejas o tener parejas, digamos, como estables. Acuérdense que la esquizofrenia no necesariamente aparece tan temprano. La etapa o como los momentos de debut es más los 30, 40 años, o sea que hay muchas mujeres que ya se han casado, que debutan con esquizofrenia después de ciertos episodios críticos. Entonces, en esas pacientes que tienen vida de pareja y que tienen todavía sus parejas, es importante saber seleccionar también un antipsicótico adecuado porque también van a afectar. Medicamentos como el haloperidol, la olanzapina, afectan muchísimo la sexualidad y son quitados, cuando uno los quita y ajusta la dosis, realmente la mejoría es bastante importante.
y claramente también ellas van a tener más alto nivel de masturbación, pues que las otras pacientes precisamente por todo lo que... Entonces, ¿qué hacemos? Nos tapamos los ojos y decimos, no, todo remisión a la doctora no, porque es que eso está muy complicado. Pues no, la idea de que demos este tipo de conferencias o este tipo de actividades con los ginecólogos, con los médicos generales, con los internistas, es que todos podemos abordar a las pacientes. Se trata simplemente de poder generar un interés genuino en saber cómo hablar con las pacientes. Habrá cosas que sí, pues nos la van a tener que remitir al sexólogo, por supuesto, pero ustedes pueden hacer un abordaje primario de las disfunciones sexuales sin que necesariamente tengan que hacer grandes cosas raras. Entonces, la pregunta inicial es ¿qué hacer? Y obviamente lo primero que hay que hacer es introducir dentro de todo las preguntas claves. Entonces, nunca preguntarle, ¿usted tiene un problema sexual? Y un paciente le va a decir que sí. La gran mayoría se van a sentir incómodos con esa pregunta, pero usted sí puede hacer algo que es muy interesante, que es generalizar. Muchos pacientes que como usted tienen hipertensión arterial han tenido problemas en la sexualidad, han tenido cambios en su sexualidad. ¿Eso te está pasando a ti? O pacientes como tú, que están con tal y tal medicamento, a veces me reportan que pueden tener cambios en el deseo sexual. ¿Eso te está pasando? Miren que son dos preguntas muy fáciles de hacer, que se pueden meter en revisión por sistemas, se pueden preguntar como parte de las generalidades. Esto no tiene ninguna complicación desde la gran mayoría de mis estudiantes de medicina siempre me dicen, doctora, pero yo cómo pregunto eso, como a la persona que yo le estoy preguntando, ¿cómo no va a pensar que es que yo le estoy preguntando cosas raras? Entonces, en la medida que usted le normaliza, eso hace parte, usted no hace ninguna cara rara, sino que simplemente le dice como parte, bueno, últimamente le ha dolido la cabeza, ha tenido dolores musculares, bla, 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 y allí pregunta, ¿hay alguna sintomatología o hay algún cambio en su parte sexual? El paciente no siente ninguna cosa. Si usted se rasca la cabeza, se pone rojo, se siente incómodo con la pregunta, evidentemente los pacientes no les va a gustar. Y evidentemente hay que hacer las preguntas con un alto grado de sensibilidad, pero hay que ser directo y suficiente. O sea, usted tampoco se tiene que poner a explorar un montón de cosas raras. Es una pregunta concreta. ¿Algo cambió? ¿Algo que quieras mejorar? ¿Algo que te preocupa en tu sexualidad? Y con eso usted ya tiene mucha información. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Cardiología? Que hacer una muy buena historia clínica es el punto más importante. Y no es una muy buena historia clínica sexual. Podemos hacer preguntas dirigidas. La historia clínica sexual sería tan larga como pediatría, pero podemos hacer preguntas dirigidas, hay guías, hay instrumentos que les pueden facilitar esta preocupación. Y en el modelo PRISTIC, básicamente es pedir permiso de hablar al respecto de la sexualidad e incluir, este modelo ya nos lo presentó también Daniela la vez pasada, entonces también incluir eso. Claramente con los pacientes que tienen problemas cardiovasculares hay que hacer otro montón de abordajes porque hay mucha evidencia al respecto. Entonces, ¿qué hacemos? La paciente tiene problemas, alteración en el interés, incapacidad para sentir el deseo, sí, entonces tenemos un trastorno del deseo sexual, súper fácil. No hay que aprenderse ningún nombre raro, ni cuál es la fase, ni... La paciente tiene incapacidad para excitarse. ¿Cómo se diagnostica eso en un hombre? Problemas de erección. En una mujer, problemas de la lubricación y problemas de la sensibilidad en la vulva y en la vagina. La mujer tiene problemas, o el paciente tiene problemas, sea que le falte, que esté retardado o que haya disminuido la intensidad del orgasmo, entonces tiene un trastorno del orgasmo. Hay dolor con las relaciones sexuales, tiene una dispareunia y hay dificultad para la penetración vaginal, miedo y evitación, a eso se llama vaginismo. Obviamente esto es una forma muy sencilla de presentarles cómo se llaman un poco los términos. El DSM-5 tiene unos términos, el CIE-10 y 11 tiene otros, pero en modo didáctico, esa es la forma como de aproximarse a este tipo de situaciones. ¿Qué nos dice la evidencia? Que todo tratamiento sexológico tiene que ser interdisciplinar, que no vamos a dar solamente un medicamento tampoco y que con esto resolvamos todo, sino que vamos a mirar toda esta multifactorialidad y sobre todo las mujeres sí que tenemos que hacer un montón de cosas para mejorar, porque ya les expliqué que en nosotras todas las disfunciones pueden estar conjuntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde los tratamientos no farmacológicos, toda la parte educativa que es la más importante. Ustedes no me lo creen, pero lo que uno muchas veces hace en sexología es dar permiso. Dar permiso de hacer cosas, de experimentar, de jugar, de usar
ciertas cosas como lubricantes, juguetes, etcétera, etcétera. Enseñar que sí se puede, enseñar la anatomía incluso sexual, cómo se cuida el clítoris, cómo se lava la vulva, qué cosas hay que hacer para estar mejor. Una alimentación baja en carbohidratos es clave para mejorar la función sexual, dieta mediterránea o con el alcohol, porque en la Mediterránea hay una copa de vino de todos los días. Esta puede producir protección endotelial, pero es la copa normal, no la copa colombiana ni la botella de vino entero. Básicamente disminuir el estrés es súper importante. Todo lo que se pueda hacer de autoerotismo, de autoconocimiento y ayudarle a las pacientes para que mejoren este proceso de conocimiento es importante. Reducir un poco el consumo de café porque puede asociarse con disminución de la lubricación vaginal. Actividad física, que ya se las voy a hablar. Todo lo que tiene que ver con lubricantes y cremas hidratantes, dispositivos, todas las técnicas de atención plena y posturas. Los sexólogos no es que nos dediquemos a enseñar cuáles son los trucos mágicos para mejorar la sexualidad, pero definitivamente sí tenemos que conocer ciertas cosas generales que ustedes van a decir, ok, pero yo como le explico a la señora el tema de la posición, si a usted le da pena, dígale, métase a esta página, aquí hay diferentes herramientas que usted puede utilizar y así usted no se siente incómodo hablando al respecto. Claramente, tener cosas generales para pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo, si tiene dolor, tome el medicamento del dolor 1 hora antes de su práctica sexual. Si, por ejemplo, tiene también dificultades en las posiciones, utilice almohadas, utilice un masaje antes de la práctica sexual, que eso también va a ayudar un montón. No coma antes de la práctica sexual, este es el postre. Usted primero tiene una práctica sexual y después come, porque si no, toda la sangre va a estar a nivel abdominal, entonces va a haber menos buena irrigación. Y bueno, hay varias estrategias que uno puede utilizar con ellos. Tenga su vida sexual en los momentos del día que tiene menos dolor, que tiene mejor energía y que claramente se siente mucho mejor en todos los aspectos. A nivel de actividad física, mejorar el piso pélvico en las pacientes con enfermedades crónicas es clave. Y acuérdense lo que hemos visto en las diferentes actividades. No es como que, yo creo que usted tiene el piso pélvico dañado. No, se puede hacer, se debe mandar una evaluación de piso pélvico. Hay fisioterapeutas entrenadas en piso pélvico, ginecólogos que están trabajando todo en el piso pélvico, y hacer un fortalecimiento es súper importante porque va a mejorar toda la sensibilidad, toda la sensación de la mujer con respecto a sus órganos. Pero digamos que de aquí a que lo aprueban, de aquí a que hace la terapia, etcétera, el ejercicio tiene una evidencia muy contundente para disminuir las disfunciones sexuales femeninas. Por un lado, porque mejora la fibra muscular, porque mejora el rendimiento físico, porque también produce menos cansancio, mejora la sensación de placer, mejora o disminuye el dolor, pero también porque mejora la sensación del orgasmo. Cuando una mujer tiene el piso pélvico más fortalecido, pues evidentemente va a mejorar. Y con las crónicas, pues me ayuda a controlar los valores de glicemia, etcétera, etcétera, además de que aumenta los niveles de testosterona. Entonces se va a mejorar de manera natural este deseo sexual. Además, en las mujeres pues van a sentir con actividad física orgasmos más intensos, menos incontinencia urinaria, mejoría en el tono vaginal, mejores sensaciones si son heterosexuales del pene y la vagina, y obviamente la mujer que hace actividad física pues va a tener mejor sensibilidad porque la excitación va a ser mayor. Hay alguna investigación y se está proponiendo que todas las pacientes con enfermedades crónicas se les haga esto. El índice de pulsatividad clitoridiano medido por ultrasonido como una medida indirecta de cómo está ese funcionamiento de su resistencia vascular. Sin embargo, todavía falta investigación, pero lo que se está tratando de buscar es que si hay una resistencia en ese índice de pulsatividad clitoridiano, se puede hacer como una correlación entre eso, esta resistencia igual futuras enfermedades crónicas, futuras disfunciones sexuales. Hagan de cuenta como si se quisiera hacer una tamización con este índice. Sin embargo, todavía en eso pues nos falta un poquito esa investigación. Y evidentemente vamos a tener consensos muy importantes de cómo recomendar la actividad sexual en pacientes cardiovasculares, que van a implicar decirnos cómo está la paciente. Si la paciente tiene alto riesgo, pues no puede tener vida sexual, pero si la paciente tiene un riesgo indeterminado, lo que hacemos es que le tomamos una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo es negativa, la paciente puede empezar su vida sexual posinfarto sin ningún problema. Y bueno, esto es toda una clasificación que la pueden buscar por internet, está gratuita y claramente es para hombres y para mujeres en esa indicación. Además, cuando los pacientes ya han tenido problemas cardíacos, se han infartado, siempre
Una vez se tenga el visto bueno de empezar la vida sexual, hay que empezar de manera lenta. ¿Qué es eso? El paciente que se impactó estar pasivo, empezar con prácticas orales, masturbatorias y obviamente después ya entrar a lo que va a generar un poquito más de preocupación que podría ser el coito y la posición un poco más activa. Otra recomendación importante es revisar todos los fármacos que está tomando tu paciente. La gran mayoría de los fármacos en general afectan la sexualidad. Entonces no quiere decir que los satanicemos a todos, sino que simplemente si la paciente tiene una queja sexual, pues revisemos el listado que tiene, ajustemos el medicamento y si es viable y posible, cambiemos el medicamento a uno que tenga menos efecto negativo. En ese orden de ideas, en pacientes cardiovasculares hay que tener mucho cuidado con los anticonceptivos combinados, por ejemplo, el uso de estrógenos sistémicos o no sistémicos en pacientes cardiovasculares. Les vamos a manejar estos estrógenos tópicos o les vamos a dar los sistémicos, entonces tener todo esto que nos habló Daniela la semana pasada frente a los criterios de elegibilidad para terapia de reemplazo hormonal es muy importante. Y evidentemente la queja más importante que hemos visto en toda la charla, creo yo, es alteración de la lubricación vaginal. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a la alteración de la lubricación vaginal? Pues evidentemente, por un lado están los lubricantes vaginales. Claramente esta es la indicación. Ahorita miramos un poquito de cuál es la recomendación. Y en las pacientes que ya tienen alterada la capacidad para la sensibilidad clitoridiana, que pueden ser pacientes diabéticas, hipertensas, con dislipidemia, existen otras alternativas como estimulación dirigida, como el uso de dispositivos sexuales para mejorar esa sensibilidad. También hace 2 semanas Daniela nos habló de la utilidad del tadalafilo para estas pacientes que tienen alteraciones vasculares. En este momento en Colombia, la indicación de dar tadalafilo en la mujer con disfunción sexual es off-label, es decir, no está aprobada. Sin embargo, en España, en diferentes países de Europa y en América Latina, se está utilizando para mejorar la vasodilatación y para mejorar la función endotelial. Lo que se está terminando de aclarar es la dosis, pero por ahora 2.5 miligramos todos los días para pacientes diabéticas, hipertensas o con daño vascular es una indicación. Entonces, dentro de los lubricantes vamos a tener unos que son en base acuosa y unos que son en base glicerinada. Los de base de agua son tal vez los mejores porque son los que menos irritan, sin embargo, duran corto tiempo. Entonces, usted le tiene que decir a la paciente, te lo tienes que aplicar varias veces. No sirve que se aplique un poquito y está jugando 15 minutos y pretende que esté todo el tiempo allí. Hay que aplicarlos varias veces en la base, en la vulva, en el pene, y son muy bien tolerados. Hay muchas marcas, existen los más comerciales de todo, que no le vamos a hacer cuña nada de eso, pero básicamente se pueden utilizar porque no irritan, no tienen perfume, no tienen parabenos, no tienen estrógenos ni hormonas, entonces son perfectos. Los que venden en los sex shop y en estas otras cosas, pues hay que revisar lo que dice la información. Está bien jugar y si de vez en cuando se compra el de sabor a fresa, lo que sea, se puede, por supuesto, pero si estamos con un paciente crónico que se nos puede irritar, pues es preferible utilizar los que no van a producir ese tipo de cosas. En las pacientes crónicas es muy importante la lubricación vaginal, se vuelve la mano derecha de ellas, y también el uso de cremas hidratantes no intravaginales. Acuérdense que la vagina no se le tiene que poner nada por dentro, pues que se haga una terapia específica, sino en la parte externa, en la vulva, que se reseca muchísimo, en toda la zona perianal, porque estos pacientes van a tener alteraciones en la sensibilidad precisamente por cambio de piel. Básicamente estos son los dispositivos sexuales que utilizamos para mejorar la sensibilidad en pacientes con enfermedades crónicas. Se los presento, se llama EROS, es básicamente como lo que hace es como un sistema de succión que facilita la erección del clítoris y en este orden de ideas mejora la sensibilidad. Básicamente la mujer lo que hace es que se lo pone sobre el clítoris y lo prende y básicamente produce, hagan de cuenta como los dispositivos de auxilio masculinos y simplemente esto mejora esa erección. También se puede jugar con vibradores y con otro tipo de juguetes sexuales o dispositivos sexuales. Por supuesto, las diferentes posturas sexuales van a ayudar dependiendo del paciente, si es un paciente cardiovascular o si tenemos un pacientico con obesidad o si tenemos un paciente con EPOC, que posiblemente simplemente que utilice el oxígeno para sus prácticas sexuales va a ser suficiente. Reumatología también tiene su Kama Sutra, por decirlo de esa manera. Y en la parte metabólica, punto supremamente importante es el control metabólico. Si ustedes no logran llevar a los pacientes a las metas de control metabólico, esa hiperglicemia
va a dañar los vasos sanguíneos y no vamos a hacer absolutamente nada, por más de que le mandemos cualquier medicamento. Para la terapéutica como tal, vamos a tener lo propio, ya hablamos la semana pasada de testosterona, vamos a tener tibolona, vamos a tener tadalafilo, bueno, vamos a tener varias alternativas, pero no hay única que yo les pueda decir que eso sirve para todas las crónicas, no. Dependerá de qué tiene la paciente, dependerá de las características de la paciente y la necesidad específica que tiene. Finalmente, los quiero invitar a explorar este mundo, que es un mundo distinto, que las medicinas alternativas nos están enseñando algunas cosas interesantes que tiene que ver con el mindfulness. Ojo, mindfulness no es necesariamente una técnica para curarlo todo. Básicamente la vivencia de estar en el aquí y en el ahora, en lo sexual, que es a lo que llamamos el mindfulness sexual, es poder tener una atención plena en nuestras prácticas sexuales. Es simplemente tener la capacidad de no estar rumiando mentalmente nada mientras que estamos en nuestra práctica sexual, darnos la experiencia o la oportunidad de sentir, de explorar, de vivir, de sentir la respiración del otro como una forma muy interesante de sentir placer. Entonces uno puede trabajar el mindfulness en solitario simplemente a través de la respiración y a través de aprender a desconectarse. Eso sirve un montón para estrés. Ahí les dejo la curiosidad para que lo exploren, pero también en la parte sexual, pues nos ayuda muchísimo a mirar cuáles son las cosas que están bloqueando nuestro placer, porque acuérdense que en el área femenina, este factor de lo social, lo psicológico, el mismo bloqueo porque su autoestima no está bien, porque se siente gordita, porque se siente, bueno, pues muchas cosas que pueden pasar, puede hacer que, aunque tenga toda la funcionalidad corporal adecuada, pues esté bloqueada en su esfera sexual. Bueno, los 7 hábitos importantes para tener una vida saludable que van a implicar ejercicio, alimentación adecuada, aprender y quitar el tabaco y los vapeadores. Los vapeadores, hay estudios muy interesantes que ya están mostrando daño pulmonar y daño vascular y afectan la función sexual. Entonces, pilas con los vapeadores y pilas con la nicotina también externa. Y obviamente todo lo que se pueda tener con respecto al control y regulación del azúcar en la sangre para estar de manera sana. Bueno, muchísimas gracias.